Bien, chicos, continuando entonces con los ejercicios, vamos a ver este primer ejemplo que es muy sencillo, en donde vamos a empezar a poner en práctica lo que ya habíamos visto en la teoría. Entonces, el primer paso va a ser dibujar un triángulo sencillito, donde, como les mencioné, no nos interesa por el momento la longitud de sus lados, ¿sí? No nos interesa que esté a escala, simplemente que sea un triángulo estándar rectángulo. Bien, paso número 2, vamos a empezar a analizar la función o la relación que me han dado, ¿verdad? Entonces, ellos me dieron la función seno de alfa igual a 5 séptimos. Nosotros en teoría, si ustedes lo recuerdan, dijimos que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso lo vimos ya en clase. Si tienen alguna duda, revisen sus apuntes. Entonces, dentro de este triángulo que nosotros hemos dibujado, vamos a trabajar con un ángulo. Tenemos este y tenemos este. Vamos a trabajar de preferencia con este, que es el más común, es el más fácil de trabajar, es el ángulo alfa. Entonces, si me dieron ellos cateto opuesto e hipotenusa, dentro de este triángulo vamos a identificarlos. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo analizado, frente a alfa. Entonces este valor es 5. Por lo tanto, este es otro cateto. Y esta es la hipotenusa. Me dieron hipotenusa 7, tendría que ser aquí. ¿Por qué no pongo el 7 aquí abajo? Porque este es un cateto. Si este es el opuesto, entonces este es el adyacente. Los catetos son los lados del triángulo que forman los 90 grados. Entonces no hay pierde, ustedes pueden eso checarlo en sus apuntes. Bien, en base a eso ya sabemos que lo que nos falta es un cateto. El triángulo debe estar completo en sus lados. Bien, entonces nos falta este cateto. Yo lo voy a llamar el cateto A momentáneamente, ¿sí? Puede ser A, puede ser B, eso es indistinto. Y entonces el punto número 3, ¿verdad? Dice que procedemos a calcular el lado del triángulo que nos falta. Entonces, punto número 3. Con el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que A es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, sustituimos. A es igual a la raíz de lo que vale C al cuadrado menos lo que vale B al cuadrado. ¿Cuánto vale C? 7, que es nuestra hipotenusa. ¿Cuánto vale B? En este caso sería 5, puesto que lo que estoy calculando es A. ¿Vale? Bien, entonces, continuamos. 7 por 7, 49, menos 5 por 5, 25. Para que no haya ningún problema, ninguna duda, pues hacemos la operación. 49 menos 25. Porque a veces, recuerden que les he dicho que si lo hacemos mental, nos podemos equivocar. Entonces, no va a pasar nada porque hagamos en una esquinita rápidamente esta operación. 5 para 9, 4. No llevo nada. 2 para 4, 2. 24. Entonces, tenemos nosotros que nuestro valor de A es igual a la raíz de 24. Casi es una raíz exacta, pero no lo es. ¿Cómo me dicen que lo deje indicado? Entonces vamos a poner solo raíz de 24. Observen que cuando me dan la función trigonométrica, no me dicen qué tipo de unidades son. O sea, no me están diciendo si son metros, centímetros, pulgadas. Entonces aquí, ¿verdad? Pues tampoco sabemos qué unidades son. Por lo tanto, este valor simplemente lo circulamos. Y entonces lo puedo marcar sobre mi triángulo. A tiene un valor de raíz de 24.
Bien, en base a eso, entonces ya podemos empezar a determinar las funciones trigonométricas. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos lo siguiente: para el ángulo alfa, ¿sí?, quién es su cateto opuesto, quién es su cateto adyacente y quién es su hipotenusa. Estos tres datos nosotros debemos tenerlos siempre. Ya una vez que tenemos esos datos, ya podemos ensamblar las funciones trigonométricas. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? El que está frente al ángulo analizado. Otra vez, 5. El adyacente, pues el que no es opuesto, o bien el que está pegado al ángulo analizado, en este caso raíz de 24. Y la hipotenusa, pues 7. Bien. Ya que tenemos esos datos, entonces vamos a proceder a calcular las funciones o relaciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por las funciones directas. Las funciones directas son 3, si lo recordamos: seno de alfa, coseno de alfa y la tangente de alfa. Otra cosa que es importante, fíjense en el enunciado, nos dice que encontremos o que determinemos todas las relaciones trigonométricas de alfa, pero ojo, no me dice que sea en decimal, por lo tanto entonces solamente se dejará indicado, por eso la raíz no la calculamos, ¿sale? Simplemente la dejamos indicar. Entonces, vamos a ver, ¿quién será el seno de alfa? Pues cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, en base a esto, 5 séptimos. Luego, el coseno de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, cateto adyacente, raíz de 24 sobre nuestra hipotenusa, 7. Y finalmente la tangente de alfa, la famosa coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, 5, cateto adyacente, raíz de 24. Y ya tenemos nuestras 3 funciones directas. Funciones que hay que circular. Porque estos datos son los que a nosotros pues nos interesan, ¿verdad? Además de conocer la función, su nombre, cómo está relacionada con el ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, o el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, o la tangente. Eso va a ser muy importante. Si en el examen ustedes no colocan estas partes, no colocan el ángulo, o no ponen bien esto, pues obviamente será incorrecto ese acierto, ¿verdad? O ese reactivo. Bien, luego nos vamos con las funciones inversas. Ya les expliqué en clase por qué se llamaban inversas o por qué se les llama inversas. Simplemente aquí vamos a decir que se giran. Bien, la función inversa del seno se llama cosecante. La cosecante de alfa para nosotros entonces será 7/5. Al revés. ¿Sí? Luego, la inversa del coseno se llama secante, secante de alfa, que para nosotros viene siendo 7 sobre la raíz de 24. Y finalmente tenemos la inversa de la tangente, la cotangente. Y será entonces raíz de 24 sobre 5. Bien, estos valores, por supuesto, los circulamos. Y así ya tenemos todas nuestras funciones trigonométricas, tanto las funciones directas como nuestras funciones inversas. Este es entonces el primer caso. Tienen que copiarlo en su cuaderno para que lo tengan como antecedente. Espero que no haya ninguna duda. Si hay dudas, pueden comentarlas allí en YouTube.